Un saludo a todos, bienvenidos. Vamos a desarrollar el ejemplo número 8 en el curso de programación web con lenguaje PHP. Trabajaremos con la sentencia de control repetitiva do while. En esta ocasión vamos a hacer una explicación del uso y sintaxis de la sentencia do while, el planteamiento del problema que se va a resolver y el desarrollo o solución del mismo. Sintaxis de la estructura de control repetitiva, sentencia do while. Los bucles do while son muy similares a los bucles while, excepto que la expresión verdadera es verificada al final de cada iteración, en lugar que al principio. La diferencia principal con los bucles while es que está garantizado que corra la primera iteración de un bucle do while. La expresión verdadera solo es verificada al final de la iteración, mientras que no necesariamente va a correr con un bucle while regular. La expresión verdadera es verificada al principio de cada iteración. Si se evalúa como false justo desde el comienzo, la ejecución del bucle while terminaría inmediatamente. Ahí podemos ver la diferencia entre do while y while, ¿verdad? Con el ciclo repetitivo while es posible de que no se ejecute ni tan solamente una vez. Es posible que no se ejecute nunca si la condición al principio no es verdadera. Mientras que con el ciclo do while entra al ciclo automáticamente y al final del mismo verifica si se cumple o no se cumple la condición. En caso de cumplirse la condición se repite el ciclo, y si no se cumple, inmediatamente se sale de él. Aquí podemos ver un ejemplo. Podemos ver que se encuentra con la sentencia do, el principio del ciclo do while. Luego tenemos las llaves que indican el principio y el final del bloque. Y al final tenemos la sentencia while, que es donde se evalúa la condición al final del mismo. Entre las llaves del bloque podemos ver que es donde se colocan todas las sentencias que se van a repetir. Es importante mencionar que la variable que interviene en la expresión de condición tiene que ser parte de estas instrucciones o sentencias que van dentro del ciclo repetitivo. Ahora vamos con la explicación breve del uso de la sentencia do while. Aquí podemos ver un segmento de código de PHP. Aquí podemos ver las etiquetas que indican el inicio y el final de ese bloque, de ese segmento. La primera instrucción del bloque es la asignación a la variable i del valor 0. Luego entra el ciclo repetitivo do while y lo que hace únicamente es mostrar el contenido de la variable i. Y el contenido de la variable i es el número 0. Luego evalúa si la variable i es mayor que 0. Si eso fuera cierto, se repetiría el ciclo. Pero como sabemos de que la variable i vale 0 y 0 no es mayor que 0, entonces la condición no se cumple. Por lo tanto, el ciclo no se repite. Se ejecuta una vez automáticamente, pero cuando se evalúa la condición, ya no continúa ejecutándose y se sale y continúa con el proceso correspondiente después de haber salido del ciclo repetitivo. Ahora, según la sintaxis, lo que va dentro del paréntesis de la instrucción while es la expresión de condición. Aquí podemos ver que esa expresión condición es esto que vemos acá, la variable i mayor a 0, lo cual indica que el ciclo do while se repetirá mientras el valor de la variable i sea mayor a 0. Aquí podemos ver la descripción de este segmento de código. Nos dice, este segmento de código se ejecutaría exactamente una sola vez, ya que después de la primera iteración, cuando la expresión condición es verificada, se evalúa como false porque la variable i no es mayor que 0 y termina la ejecución del bucle o ciclo repetitivo. Vamos ahora con lo que es el planteamiento del problema a resolver. Vamos a elaborar un programa para comprender el uso de la sentencia do while.
y se plantea de la siguiente manera: hacer un programa en lenguaje PHP en el que, dada una cantidad entera positiva comprendida entre 1 y 170, muestre como resultado el factorial de dicha cantidad y el concepto de lo que es el factorial de un número. Vamos entonces a comenzar con lo que es la solución del problema. Vamos a ingresar en la carpeta del servidor web el htdoc, ingresamos a la carpeta que se llama curso PHP y acá vamos a crear la carpeta que se va a llamar ejemplo-08, y dentro de ella vamos a crear una carpeta más que va a tener el nombre de imágenes. Entramos en ella, vamos a ir a la carpeta que contiene las imágenes que vamos a utilizar, que van a ser estas 3 imágenes. Control C para copiarlas. Vamos a volver a la carpeta de las imágenes del ejemplo 8. Ahí tenemos entonces las 3 imágenes que vamos a necesitar. Aquí podemos ver, vea que ya estamos listos para comenzar con el proyecto. Vamos a ingresar en el editor Atom. Ya lo tenemos acá. Vamos entonces al menú File. Seleccionamos New File. Vamos a volver al menú File y seleccionamos el comando que se llama Save. Vamos a guardar con el nombre index.php en la carpeta que se llama curso PHP y en la carpeta que se llama ejemplo 08, y damos clic en el botón Save para comenzar. Entonces vamos a colocar la etiqueta que define lo que es el código en PHP, que es lo primero que va a llevar el archivo. Ya lo tenemos ahí. Vamos a cerrar ese código. Ya tenemos establecido el espacio para la codificación en lenguaje PHP y vamos a comenzar a desarrollar en la parte de abajo lo que es el código en lenguaje HTML5. Comenzamos siempre con un pequeño comentario que nos indica que esto es el formulario en lenguaje HTML5. Cerramos acá el comentario. Vamos a dejar una línea de por medio. Y ahora vamos a definir lo que es el cuerpo de este formulario. Vamos a utilizar la etiqueta body y el parámetro que se llama background. Entre comillas le colocamos la carpeta donde colocamos las imágenes y el nombre de la imagen que vamos a colocar se llama textura 2.jpg. Seguidamente le vamos a indicar el color que va a tener el texto, que va a ser color white o color blanco. Ya definimos lo que es el principio. Vamos a cerrar también esta etiqueta body de una sola vez. Dentro de esta etiqueta body vamos a definir la etiqueta del formulario. Vamos a indicarle que es el método post y le vamos a indicar también cuál va a ser el action, qué es lo que va a hacer en el action. Vamos a abrir comillas. Dentro de las comillas vamos a colocar la etiqueta en PHP para indicarle con la sentencia echo qué es lo que va a hacer. Entonces colocamos la variable de PHP que se llama $server. Dentro de corchetes y comillas le vamos a indicar PHP-cell. Esto es para indicarle que en el mismo archivo van a estar tanto la codificación de HTML con el formulario y en la parte superior el código en lenguaje PHP. A continuación le vamos a indicar el cierre del código en PHP. Ya lo hicimos. Y fuera de las comillas vamos a colocar el parámetro que se llama autocomplete igual of.
Ya sabemos por qué se hace esto, ¿verdad? Repitiendo para que no guarde datos históricos cuando estamos ingresando la información. Después de esto le vamos a colocar el parámetro asset charset igual UTF-8. Esto es para que reconozca los caracteres en los idiomas latinos. Vamos a cerrar la etiqueta for. Ya lo hicimos. Dentro de for vamos a colocar una etiqueta BR para una línea en blanco, una etiqueta HR para una línea horizontal. Con el parámetro web vamos a indicarle que va a ser del 60% de la anchura de la ventana. Con el parámetro size le vamos a indicar el grosor, que va a ser de 30 píxeles. Y con el parámetro color, numeral 61 o mayúscula CDE, vamos a indicar el color. Luego le vamos a colocar un estilo CSS con el parámetro style. Ahí le vamos a definir un border color, dos puntos, border color, dos puntos, yellow. Ya le hemos indicado las características de esta línea horizontal. Vamos a volver a colocar otro BR para dejar una línea en blanco. Y ahora vamos a colocarle un fill set. Este fill set va a tener estilo CSS también, con el parámetro web o con el estilo web. Vamos a indicar la anchura que va a tener ese CSS. Vamos a indicar la anchura que va a tener el fill set, que en este caso va a ser de 600 píxeles. Con el estilo margin vamos a indicar que se va a centrar a través del valor auto. Luego con el estilo border-style vamos a indicarle el estilo que va a tener de línea, el cual va a ser double. Vamos a indicarle también un border radius, que va a ser de 20 píxeles. También le vamos a colocar una imagen de fondo con el background image, dos puntos, URL, entre paréntesis, la ruta de las imágenes y el nombre de la imagen, que es gotas.jpg. Fuera del paréntesis colocamos el punto y coma y le vamos a colocar un estilo más, que es el font size, 2.36 píxeles. Hasta ahí llega el inicio de la etiqueta fill set. Vamos ahora a colocar el cierre de esta etiqueta fill set. Ya lo definimos. Dentro de la etiqueta fill set vamos a colocarle una leyenda con la etiqueta legend, y esa etiqueta legend va a llevar también un estilo CSS, que es un border radius, dos puntos, va a ser de 20 píxeles. Va a llevar también un border style, un estilo de borde que va a ser de forma doble. También va a tener un background image, URL, entre paréntesis, la ruta de las imágenes
y también el nombre, que es gotas.jpg, para que tanto la leyenda como el filset tengan la misma imagen de fondo. A continuación de eso, vamos a cerrar la etiqueta legend. La cerramos de esta manera, y dentro de la etiqueta legend vamos a colocarle en letra negrita y en itálica, vamos a escribirle ingreso de datos. Cerramos la etiqueta de itálica y cerramos la etiqueta de negrita. Entonces ya colocamos la leyenda que va a tener el field set. Vamos ahora a colocar una etiqueta BR para dejar una línea de por medio, una línea en blanco, y ahora le vamos a colocar una etiqueta que se llama label for igual número. El mensaje que va a tener la etiqueta label va a ser ingresa un número entero. Colocamos 2 puntos. Vamos a cerrar la etiqueta label. Ya la tenemos. Después de ubicar la etiqueta label, vamos a ubicar una etiqueta que se llama input type igual number, name igual número. Vamos a colocarle el parámetro para aceptar el valor más pequeño con el parámetro min igual 0. Vamos a colocar el parámetro para indicar el valor máximo, que es max igual 171. Vamos a colocarle un placeholder igual número. Este es el mensaje que se va a ver dentro del cuadro donde se va a ingresar el número. Ahora le vamos a colocar un parámetro que se llama autofocus para que automáticamente permita escribir sobre ese cuadro de número, y vamos a definir un estilo CSS con el parámetro style. Ahí vamos a definir un estilo que se llama font size 36 píxeles. Hoy sí ya definimos lo que es el cuadro de número. Este no es un cuadro de texto, sino que es un cuadro de número, porque lo que va a ingresarse en él son números y no va a aceptar letras. La única letra válida que va a aceptar es la letra E, pero porque E se considera un número, el número de Euler, que como es un número que lleva parte decimal, no va a ser aceptado tampoco. Entonces, a continuación de la etiqueta input type number, vamos a colocarle ahora una etiqueta HR para que aparezca una línea horizontal y una etiqueta BR para dejar una línea en blanco. A continuación vamos a colocar una etiqueta para centrar y la vamos a cerrar acá. Dentro de esas etiquetas de centrar vamos a ubicar a la etiqueta button type igual submit, name igual enviar a PHP. Vamos a colocarle también un estilo CSS con el parámetro style igual, abrimos comillas, y el primer estilo es web 300 píxeles de anchura para ese botón. Vamos también a colocarle la altura con el parámetro height igual 100 píxeles. Vamos a colocarle un border radius 2 puntos que va a tener un valor de 25 píxeles, y le vamos a indicar un font size que va a tener un valor de 36 píxeles.
Vamos a cerrar de una sola vez esa etiqueta button. Dentro de esa etiqueta button vamos a colocar un texto que va a ir en negrita y también va a ir en itálica o cursiva, que va a decir calcular el factorial. Vamos a cerrar la etiqueta de itálica y la etiqueta de negrito. Entonces vamos a dar una revisada a este código para verificar si encontramos algunos errores. Vamos a venir rápidamente observándolo para hacer la corrección necesaria en caso de que existan errores. De momento no he encontrado. Me parece que no tiene. Vamos a guardar. Elegimos File y luego elegimos Save. Damos clic. Ya se ha guardado. Antes de ir a ejecutar esta parte del código, vamos a verificar si el servidor web está en ejecución. Aquí podemos ver que el servidor web Apache ya se está ejecutando. Vamos a ir al navegador de internet. Vamos a ingresar la dirección del servidor local, que es localhost pleca curso PHP pleca ejemplo -08. Damos enter y ahí podemos ver el resultado. Esto es el formulario que acabamos de codificar. Entonces ya tenemos una parte hecha que funciona correctamente. Ahí podemos ver toda esta área que tenemos acá con este fondo de gotas de agua. Esto es el field set. Esto que tenemos acá redondeado en la parte superior del field set es el legend con el texto ingreso de datos. Esto que tenemos acá es el label 4, y este que tenemos acá es el input type number. Y en la parte de abajo tenemos la etiqueta button type igual a submit para enviar los datos. Vamos a ver si le colocamos un valor 200, por ejemplo, y le damos calcular el factorial. Aquí nos dice de que no es válido, ¿verdad? Vamos a indicarle un valor -1, damos calcular factorial y también no es válido porque debe ser superior o igual a 0. Entonces ya lo tenemos listo, por lo menos el formulario. Vamos a continuar con la codificación. Vamos a volver al editor Atom y nos vamos a la parte superior, que es donde ve el código en lenguaje PHP. Entonces acá en PHP lo primero que colocamos es la sentencia header. Entre paréntesis le colocamos el parámetro que es content-type text pleca html punto y coma espacio charset igual UTF-8. Salimos de los paréntesis, colocamos punto y coma al final y ya colocamos la primera sentencia del lenguaje PHP, que la colocamos para que acepte, reconozca los caracteres en idioma español.
Entonces vamos ahora a hacer la primera verificación para que entre en la ejecución del programa. Comenzamos con la sentencia if, abrimos paréntesis, luego colocamos la sentencia iset, abrimos paréntesis para esa sentencia, colocamos $_post y colocamos corchetes y comillas, y ahí vamos a colocar la variable del formulario que se llama enviar a PHP. Vamos a salir del paréntesis de la sentencia iset, vamos a dar un espacio y vamos a colocar el operador lógico y ahora vamos a colocar el operador lógico de negación y la función empty, que es vacío, pero como lo estamos negando dice no vacío. Vamos a abrir paréntesis y dentro de paréntesis a colocar $post, abrimos corchetes y comillas, y ahí le vamos a colocar la variable del formulario que se llama número. Ahora que ya definimos, vamos a colocar llaves, vamos a colocar todo el código que se va a ejecutar cuando la condición se cumpla. ¿Y qué nos dice la condición? Nos dice si existe la variable enviar a PHP y no está vacía la variable número. Si se cumplen esas dos condiciones, va a ejecutar el código que esté entre las llaves o que vamos a escribir dentro de las llaves. Entonces aquí lo primero que tenemos es la entrada de datos. En la entrada de datos vamos a colocarle a una variable que se va a llamar número igual $_post, entre corchetes y comillas colocamos número, salimos del corchete y le colocamos punto y coma. Vamos a declarar una variable más que se va a llamar factorial igual a 1, una variable más que se va a llamar contador igual a 1, y esa va a ser la entrada de datos que vienen desde el formulario que ocupamos para capturar la información, y otros datos que son asignados directamente, tal es el caso de factorial igual a 1 y de contador igual a 1. Ahora vamos a la parte de proceso. Esto se llama proceso de datos. Dentro del proceso, lo primero que va a hacer es el ciclo repetitivo. Entonces escribimos la sentencia do, presionamos la tecla enter y como podemos ver automáticamente ya apareció toda la estructura de la sentencia de control repetitiva do while. Y podemos ver que ya tiene una condición ahí, pero que la condición que vamos a ocupar nosotros no es esa. Entonces voy a colocar ahí ya el código que va a llevar, y el código que va a llevar es el proceso de la variable factorial igual a esta misma variable factorial por la variable contador. Eso es. A continuación vamos a incrementar el contador en 1, por lo tanto decimos $contador más, colocamos el punto y coma, y ahora le vamos a colocar la condición. Vamos a borrar la condición que trae por definición y vamos a decir como condición contador menor o igual a la variable número. Ya tenemos la condición. Entonces, ¿cómo podemos describir ese ciclo repetitivo do while? Veamos. Cuando llegamos a la parte de proceso, automáticamente entra en el ciclo repetitivo. Esta es la característica que tiene el ciclo repetitivo do while. Entonces, en la variable factorial se va a almacenar el producto de multiplicar el número que tiene la variable factorial, que inicialmente es 1,
y el número que tiene la variable contador, que también es otro 1. Entonces dice 1 por 1, este es igual a 1 y se almacena en la variable factorial. Entonces, acordémonos que la variable contador vale 1, aquí se incrementa en 1, vale 2 entonces. Y compara, contador es menor o igual a número. Entonces, digamos que a la variable número se le ha asignado un valor 3, por ejemplo. Entonces decimos, contador, que vale 2 en este momento, es menor o igual a 3. Si 3 fuera el valor que se le hubiera ingresado en la variable número en el formulario, entonces aquí nos daría un valor verdadero. Entonces viene, como esto se cumple, repite el ciclo y vuelve a ingresar. Factorial en este momento vale 1. 1 por 2, que vale el contador, es igual a 2. Y ese 2 se almacena en la variable factorial. Llega a la siguiente línea, la variable contador vale 2 y aquí se incrementa en 1, vale 3. Contador, que vale 3, es menor o igual a número, que vale 3. No es menor, pero sí es igual. Entonces se cumple la condición. Vuelve a repetir el ciclo. La variable factorial en este caso tiene el valor 2 y lo multiplica por el valor del contador, que es 3. 2 por 3 es igual a 6. Entonces 6 se almacena en la variable factorial. El contador se incrementa en 1, valía 3 más 1 vale 4. 4 es menor o igual a 3. Entonces ahí podemos ver que 4 no es menor que 3 y tampoco 4 es igual a 3. Por lo tanto, la condición ya no se cumple. Eso sería entonces lo que haría en el caso de que la variable número tuviera un valor de 3. Entonces, cuando deja de cumplirse la condición, ya vimos de que la variable factorial tiene un valor de 6, entonces continúa con el proceso. Y lo que va a continuar haciendo es la salida de datos. Va a mostrar los resultados. Entonces llamémosle esto salida de datos. ¿Qué va a hacer en la salida de datos? En la salida de datos lo primero que va a hacer es, a través de la sentencia echo, entre comillas, va a mostrar un field set. Vamos a definir de una sola vez un estilo CSS y entre comillas simples, porque ya colocamos las comillas dobles, entonces internamente lo que podemos colocar únicamente son comillas simples. Vamos a utilizar el estilo web y le vamos a indicar que la anchura va a ser de 650 píxeles y le vamos a colocar un estilo que se llama margin con un valor auto para que se centre. Le vamos a colocar también una imagen de fondo con el estilo background-image . Vamos a colocarle URL y va a abrir paréntesis. Y acá vamos a colocar la ruta de imágenes. Y la imagen es textura.jpg. Nos salimos de los paréntesis. Colocamos el punto y coma para separar estilos. Y ahora el estilo que le vamos a definir es el font size. 2 puntos. El tamaño va a ser de 20 píxeles. Entonces vamos a salirnos de las comillas simples. Vamos a colocar el paréntesis angular. Vamos a salir de las comillas dobles y le colocamos el punto y coma. Ya definimos ahí a la etiqueta field set. De una sola vez también la vamos a cerrar. Otra etiqueta echo. Entre comillas vamos a colocar el cierre de la etiqueta field set. Ya lo hemos hecho. Dentro de la etiqueta field set vamos a colocar ahora una leyenda
Siempre lo hacemos con la sentencia echo. Vamos a colocar entre comillas la etiqueta legend y ahí el texto va a ser resultados. Y vamos a cerrar también de una sola vez a esa etiqueta legend. Salimos de las comillas, colocamos el punto y coma y ahora vamos a colocarle un concepto en 3 líneas, el concepto de lo que es el factorial. Vamos a colocar la definición del factorial. Entonces con la sentencia echo abrimos comillas y vamos a escribir: podemos definir el factorial de un número entero positivo n expresado n factorial como, vamos a colocar acá una etiqueta para que baje a la siguiente línea, colocamos un punto y coma y en la siguiente línea continuamos mostrando esta definición con una sentencia echo. Le vamos a escribir el producto de todos los números enteros positivos menores o iguales que n. Vamos a colocarle un punto, luego un par de BR para que quede una línea de por medio. Colocamos el punto y coma. A continuación con otro echo vamos a escribirle, por ejemplo, 2 puntos, el factorial de 5, colocamos el símbolo de factorial, es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y eso da un resultado igual a 120. Colocamos el punto y coma. Vamos a colocar otra sentencia echo y dentro de ella que muestre una línea horizontal con la etiqueta HR y a continuación va a mostrar el resultado que obtuvo el programa o la aplicación a través del ciclo repetitivo. Entonces con la sentencia echo vamos a abrir comillas, vamos a colocarle una etiqueta font size igual a 5 y el mensaje que va a mostrar va a decir el factorial del número, 2 puntos, vamos a colocarle acá la variable que traemos del formulario con el número que se ha ingresado. Ya la colocamos. Vamos a colocar ahora el texto es 2 puntos y a continuación de esos 2 puntos colocamos la variable que tiene el resultado obtenido a través del ciclo repetitivo do while. Entonces esa variable es $factorial y cerramos la etiqueta font. Entonces ahí tenemos ya la aplicación completa. Vamos a hacerle una revisión a ver si nos falta algún símbolo o que no lo hayamos dejado completo. Entonces ya lo tenemos ahí. Vamos a hacer una lectura de esta aplicación. Digamos que cuando lo ingresamos en el formulario, si el valor ingresado es el número 2 y que le diéramos calcular el factorial, entonces en el código activa el formato de codificación UTF-8 para hacer uso de los símbolos de los idiomas latinos, cualquiera de los idiomas latinos que lleven ñ.
que lleven tildes. Entonces, una vez que llega a esta línea, verifica que exista a través del iset, que exista la variable enviar a PHP, que es el botón submit del formulario. Y verifica también que no venga vacía la variable número. Como a la variable número le colocamos el número 2, entonces a esta variable que se llama $número le asigna ese número 2. A la variable $factorial le asigna el número 1 y a la variable $contador le asigna también el número 1. Entonces entra el ciclo repetitivo, $factorial vale 1, $contador también vale 1, 1 por 1 es 1 y se almacena en la variable factorial. Entonces hasta ahí no ha pasado nada. En la siguiente línea, la variable contador se incrementa en 1. Valía 1 y se incrementó en 1, vale 2. Entonces llega acá a la sentencia while a comprobar si se cumple la condición. Contador vale 2. 2 es menor que 2. No es menor que 2. Pero tenemos una condición más acá. El igual. 2 es igual que 2. Eso sí es verdadero. Entonces, como es verdadero, se cumple la condición. Como 2 es igual a 2, se cumple la condición y se vuelve a repetir. Vuelve a entrar al ciclo repetitivo, viene y hace el proceso. Factorial vale 1, contador vale 2, 2 por 1 es igual a 2 y se almacena en la variable factorial. El contador en la siguiente línea se incrementa en 1, valía 2 más 1 vale 3. 3 es menor que 2, no. 3 es igual a 2, tampoco. Entonces ya no se cumple la condición. Por lo tanto, el ciclo repetitivo do while ya no se vuelve a ejecutar, ya no se vuelve a repetir. Por lo tanto, continúa en la siguiente línea que está más abajo. Aquí construye un marco a través de filthet. En la siguiente línea muestra la palabra resultados. A continuación, en las siguientes 3 líneas muestra este mensaje. Muestra después una línea horizontal y a continuación da la respuesta. El factorial del número. ¿Cuál es el número? El que tiene la variable número es el número 2, ¿vea? Que trae del formulario. Entonces diría, el factorial del número 2 es, y el resultado que obtuvo a través del ciclo repetitivo do while es 2, que está en la variable factorial. Entonces ahí obtiene la respuesta y llega al final de la aplicación. Entonces ahora que ya completamos esa codificación, vamos a guardar a través de File, luego seleccionamos Save. Vamos a ir ahora al navegador Chrome. Entonces ahora que ya estamos en el navegador, vamos a actualizar. Vamos a ingresar el número 2. Damos clic en el botón calcular el factorial. Y ahí podemos ver el resultado. Nos dice el resultado. Cuando le ingresamos el número 2 y le damos clic en el botón calcular el factorial, aparece el resultado en la parte superior y nos dice resultados. Podemos definir el factorial de un número entero positivo n, expresado n factorial, como el producto de todos los números enteros positivos menores o iguales que n. Queda una línea en blanco. Luego nos dice, por ejemplo, el factorial de 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y nos da un ejemplo de cuánto es el valor que se debería de obtener. Como el número que se le ingresó fue el 2, el factorial del número 2 es 2. Vamos a ver si fuera el factorial de 5. Ahí nos dice que 120. Veamos el factorial de 3. Nos dice que 6.
El factorial de 4 nos dice que 24. El factorial de 6, 720. El factorial de 7, 5040. Entonces así sucesivamente podemos irnos dando cuenta que la aplicación lo que hace es calcular el factorial de un número, para lo cual hace uso de un ciclo repetitivo do while. Entonces yo espero que este ciclo repetitivo también se entienda, al igual que los otros dos que ya vimos, el ciclo for y el ciclo while. Entonces si nos fijamos en este, como vimos en la parte teórica, el ciclo while verifica la condición al principio y el ciclo do while verifica la condición para repetirse al final. Con el ciclo while es posible de que no se repita ni tan siquiera una vez el ciclo. Es posible que no entre ni siquiera una vez al cuerpo de ese ciclo. Pero con el ciclo do while es posible que entre por lo menos una vez. Entonces ahí podemos ver cómo es el funcionamiento de este ciclo repetitivo. Este es un ejemplo fácil en el cual podemos darnos cuenta de cómo es que funcionan estos ciclos repetitivos y que también son parte de la columna vertebral de la programación. Como les dije en el ejemplo anterior, que las sentencias repetitivas de control y las sentencias para la toma de decisiones son la columna vertebral de todo lenguaje de programación. Es lo que principalmente debemos de manejar, porque en toda aplicación que estamos programando, ahí van los ciclos repetitivos, ahí van las sentencias de control para la toma de decisiones. Entonces no podemos olvidarnos de eso. Debemos de manejar perfectamente esta parte. Como les dije, la columna vertebral. Y a esto lo que complementa es el almacenamiento fijo de datos, que son las bases de datos y la parte final de este curso. Entonces, no habiendo más que hacer en este ciclo repetitivo, nos vemos en el siguiente video.